Debajo de la máscara, el vacío. Kierkegaard, o la ironía como categoría estética. Un ensayo de Raquel Mercado Salas. Maestría en Arte, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Resumen. En el ámbito del pensamiento filosófico, el siglo XIX se distingue, entre otras cosas, por el nacimiento de la filosofía del arte. Así, esta gana autonomía del discurso, tanto teórico como práctico, y logra centrar su atención en los problemas que la constituyen, es decir, el acto creador y el sujeto que experimenta la producción artística en su sensibilidad. Una de las categorías resultantes de esta nueva conformación en el pensamiento es la ironía moderna. Søren Kierkegaard es el filósofo que analiza el fenómeno y revela su concepto. Él es quien especifica su relación con el Estado, la libertad, la poética y la implicación histórica. Precisamente en los momentos históricos de crisis, de cambio, la transición, aparecen las tres figuras más complejas de la historia: el profeta, el héroe trágico y el ironista. El profeta mira hacia el futuro para prever lo nuevo que ha de advenir. El héroe trágico lucha denodadamente para su implementación, y el ironista mira al pasado para mostrar su contradicción interna, su falta de vigencia y validez y su derrumbamiento. Fernando Pérez Borbujo. Desorientaciones. Cómo crear, inventar, configurar, dar forma, hacer pasar por la expresión algo que siempre había estado ahí, en una presencia muda, pero que había quedado inadvertida por su negatividad. La ironía, ya fuera vestida de tropo, método, guiño, proposición, aniquilación, bufón trascendental, había estado presente en los cambios, en las convulsiones históricas, presta a mostrarse en las líneas de la escenificación del logodrama filosófico. Sin embargo, no es sino hasta que la propia filosofía del arte nace en el siglo XIX que la ironía puede presentarse en el escenario con el nombre propio, como categoría, como concepto. En esa presentación, a la hora del estreno, no hace sino mostrarse a partir de lo que no es. No es antagonista, sino una extraña en el escenario. La expectativa del discurso artístico y filosófico, siguiendo adelante con el símil del teatro filosófico, se encuentra a la expectativa de su intervención. Incluso antes del comienzo había ya un debate tras bambalinas por su participación en la obra, que no podía por fin comenzar. El filósofo del sistema no la había invitado a participar por débil, enferma y desorientada. Nada tenía que hacer el escenario en donde el espíritu cabalgaría con el estruendo de una orquesta increscendo, en busca del concepto como la gran epopeya del pensamiento moderno. Por otro lado,
Los aplausos del grupo disidente de artistas, críticos y teóricos interrumpían la interrupción y cada uno preguntaba cómo había sido posible que alguien sin rostro hubiera sido llamada a la obra. Ya en sí misma, su presencia los maravillaba. En el fondo del teatro, un joven los contempla a todos. Ese joven es Søren Kierkegaard. Para decirlo de manera directa y sin rodeos, Kierkegaard se encarga de darle trama, narrativa, posibilidad y concepto al problema de la ironía con el conflicto que tanto la filosofía y como el arte de inicios del siglo XIX habían instalado en su agenda. La forma no menos interesante que el contenido en el desarrollo de su investigación sobre el concepto de ironía muestra la estructura que lleva a cabo. El libro está dividido en dos grandes rubros. El primero llamado de la concepción y el segundo del concepto. Con ello, el filósofo plantea el debate entre los clásicos y los modernos. Los primeros conciben la ironía, los segundos la tratan o evitan tratarla en el ámbito del concepto. En los clásicos hay tres tentativas en la concepción: la posibilidad, lo que Aristófanes, Platón y Jenofonte escriben como fenómeno, existencia de Sócrates; la realidad, la muerte de Sócrates; y la necesidad, la validez universal de la ironía. En el concepto, Kierkegaard muestra las relaciones que convergen en ella para plantear la ironía como segunda potencia entre la validez histórico universal, momento socrático, y el momento dominado de la ironía moderno, y como máximo exponente Shakespeare. Comencemos con el fenómeno, escribe Kierkegaard, y con el problema de la existencia real. Existencia con que nace el problema de la ironía. En este caso, el fenómeno es Sócrates, quien se nos presenta siempre a través de la escritura de otros, escritura diversa, nunca homogénea, en la que la concepción se hace posible. En este énfasis en el que Sócrates no es el nominativo que indica la existencia particular de un individuo, sino la patria de un concepto tal como la ironía, se anida la primera complejidad del tratamiento. Se hace notar con ello que existe una distancia temporal, puesto que ninguno de los modernos experimenta a Sócrates como lo hicieron los clásicos, como su contemporáneo, como maestro, como personaje, como hombre libre en el horizonte que comparten. ¿Cómo se puede entonces dar cuenta de aquello a lo que se denomina ironía y de su concepción? Entramos aquí en el ámbito del discurso como aquello que da sentido en ese momento determinado y lo que a través de la escritura revela otros sentidos para los lectores modernos, plantea el filósofo danés. No obstante, la persecución de esta orientación, la ironía en su nomadismo, se vuelve a ver porque no quiere ser entendida. La figura de discurso irónica, sin embargo, se suprime a sí misma en cuanto el hablante presupone que los oyentes lo entienden, de modo que
Pasando por la negación, el fenómeno inmediato, la esencia sigue siendo idéntica al fenómeno. También se dice al respecto que tal giro irónico en el discurso no se toma la seriedad en serio. La frase es tan seria que asusta, pero el oyente consciente ha sido iniciado en el misterio que encierra. Y precisamente por eso la ironía vuelve a ser suprimida. Es decir, que la relación de aquello de lo que se es consciente es una relación, de nuevo, doblemente negativa con lo que el discurso muestra. Kierkegaard indica que la ironía se empeña en aislarse. No obstante, aún con la huidiza posición del problema que tratamos de delimitar, el danés plantea orientaciones a través de la forma, de ahí que sea tan importante el vehículo de la expresión. Una es la de la identificación y otra es la de la oposición. Ambas adoptan el discurso del saber a desenmascarar, evidenciando la ignorancia y los prejuicios de los que se parte. Frente a un saber totalmente engreído que está al tanto de todo, lo irónicamente correcto es sumársele, mostrarse fascinado ante tanta sabiduría, alentarlo con un rotundo aplauso, hacer que se eleve más y más en una locura más y más elevada. Si bien el ironista es en el fondo consciente de que todo eso es vacuidad e inconsistencia. Por otro lado, sin embargo, es igualmente propio de la ironía presentarse bajo una relación de oposición. Ser tan ignorante, tan torpe, tan completamente como sea posible con respecto a la superficialidad del saber, pero siempre y a la vez tan dócil y bonachón como para que los arrendatarios del saber se complazcan en permitirle entrar en su fértil dehesa. Esta figura del sabio ignorante con la que se presenta a Sócrates por parte de sus contemporáneos Aristófanes, Jenofonte y Platón es uno de los rasgos más importantes de la identificación del ironista. Ya sea desde el aplauso o desde la torpeza, el ironista irrumpe. Puede y debe pasar desapercibido en el halago o en la ignorancia, es decir, se le cree en su investidura de sabio o ignorante. Si no se le cree y se identifica en la simulación, entonces se ha encontrado con él en un no lugar, en el vacío de la máscara, en el secreto que por ser tal no puede ser confesado, entendimiento con el cómplice en el sentido indirecto, desapercibido, con el que se encuentra en la univocidad de las palabras. En ambos casos se mantiene el aislamiento y la distancia. El talento para llevar a cabo la identificación o la oposición del ironista en el discurso tiene mucho de musical para el danés, puesto que presta atención en tocar la cuerda adecuada del carácter del otro o de otros y perderse entre la multitud. El pensador danés
nos advierte que el rasgo puesto a prueba por el ironista es la debilidad de los otros. Una debilidad de carácter marcada por la ira, la tristeza, la soberbia, etc. El ironista, con su paciencia característica, observa los rasgos de los otros para hacer vibrar esa cuerda y hacer resonar la existencia. En este sentido, la ironía es un trabajo de ocultamiento y revelación. El ironista se oculta siguiendo la corriente de la muchedumbre para mostrar ora esta, ora aquella voz, eligiendo con presteza al ignorante o al sabio según implique la discusión. He ahí, nos dice Kierkegaard, donde se encuentra el goce del ironista. Comienza una y otra vez, pues en la ironía siempre hay algo de seductor. Además de estas dos formas, existen otras dos orientaciones en el terreno de lo conceptual. La diferencia entre la ironía ejecutiva y la contemplativa. En la ironía ejecutiva nos encontramos con una de las discusiones que genera la propia actividad del ironista, su relación con la simulación. El hipócrita se esfuerza siempre por parecer bueno, pese a ser malo. La ironía, en cambio, está en un registro metafísico y el ironista está siempre tratando de parecer a alguien distinto de lo que es, de manera que así como el ironista oculta su burla en seriedad y su seriedad en burla, así también que se le ocurra hacerse el malo pese a ser bueno. El ironista hace notar la diferencia del juicio moral, pues la ironía es sumamente egoísta, pero en su egoísmo se aniquila ella misma. Su interés no es desenmascarar a unos sobre otros, sino poner en crítica la totalidad. La ironía contempla lo vano en su plenitud, no la juzga. Esta es la aparición del modo contemplativo. Con la ironía no se busca negar la vanidad, sino hacerla brillar, porque así de vana es la existencia. Para el ironista, hacer que lo erróneo resulte aún más erróneo es una locura superior. Entre la ejecutiva y la contemplativa se impugna la realidad y la existencia para recomenzar la distancia de las identidades fijas. Todo vuelve a comenzar. La nada irónica es finalmente la quietud de muerte, bajo la cual la ironía retorna como un travieso espectro. Hegel ya lo había pronosticado. El autoaniquilamiento del sujeto irónico es la imagen viva de la decadencia. Hegel tiene razón para Kierkegaard, pero recordemos de nuevo la identificación y la oposición anteriormente expuestas. Hegel tiene razón en cuanto señala el camino que habrá de mostrar de manera exhaustiva en configurar en qué consiste dicha decadencia, si es el rasgo característico del ironista. La ironía no se vuelve ya contra este o aquel fenómeno, contra algo existente en particular, sino que toda la existencia se ha vuelto extraña para el sujeto irónico y este a su vez extraño a la existencia, y que habiendo
la realidad perdido para él su validez, se ha vuelto él mismo en cierta medida irreal. Este sentimiento de extrañamiento no es el de una abstracción. Ocurre en tiempo y circunstancias específicas y concretas. Hay individuos que nacen bajo el signo de Juno, por decirlo de alguna manera, y en su existencia efímera, individual e insulsa para el hipotético gran narrador, se convierten en el signo extraño y anónimo del desconcierto del tiempo. La existencia se encuentra dividida entre unos valores que ya no funcionan y otros a los cuales asirse que aún no han sido configurados. Aparecen entonces en el análisis universal de la validez histórica de la ironía las tres figuras a las que hace referencia Kierkegaard: el profeta, el héroe trágico y el ironista. Las tres figuras comparten ser puntos de inflexión histórica, es decir, fundan una fisura entre formas de valorización dominantes y las que aún no han sido configuradas. Estas, para el pensador danés, son individuales y concretas, pero son también motores de discursos y modos de valoración. En el caso del profeta, aunque es incapaz de ver el contorno del porvenir, lo presiente, y en ese sentido su existencia no tiene una relación con las condiciones de su actualidad. Por su parte, el héroe trágico es completamente distinto. Luego viene el héroe trágico propiamente dicho. Esta lucha por lo nuevo se esfuerza por aniquilar aquello que considera caduco, si bien su tarea no es tanto la de aniquilar, sino de hacer valer lo nuevo, y de ese modo aniquilar indirectamente lo pasado. Pero, por otro lado, es preciso que lo antiguo sea desplazado, es preciso que lo antiguo se muestre en toda su imperfección. Aquí es donde nos encontramos con el sujeto irónico. Como se mencionó anteriormente, la autoaniquilación de la ironía se hace presente, la extrañeza frente al mundo y la identidad con una existencia extranjera que no posee lo nuevo. Para ser precisa, ninguna de las tres figuras lo posee. El profeta lo presiente, pero no sabe bien a qué hace referencia. El ironista, dice Kierkegaard, es un profeta que sabe de su ignorancia. La imagen que recupera es la de una figura que está parada de espaldas. Presiente que algo está por venir, pero solo puede observar el derrumbe del pasado. He aquí, pues, que la ironía, en tanto que negatividad infinita y absoluta, es negatividad, puesto que solo niega, es infinita, puesto que no niega este o aquel fenómeno, es absoluta, pues aquello que en virtud de lo que se niega es algo superior que, sin embargo, no es. ¿Cómo se da ese aniquilamiento? ¿En qué consiste este poder de la ironía? O mejor dicho,
del ironista en el hecho de que el acento se da en la repetición de la decadencia. La figura del ironista señala la fisura que les recuerda a los existentes el fracaso ineludible, la muerte y el devenir. La realidad asumida es abolida por la realidad misma que se muestra como otra. La pregunta de la belleza es explotada por la misma pregunta y la belleza se vuelve terrorífica. La justicia naufraga en las formas jurídicas. El ironista acentúa el veneno del cuerpo envenenado. Ironía y modernidad. Ironía como segunda potencia. Acudiendo a la imagen del ironista de espaldas, pero a sabiendas de que algo está por venir, partiremos de modo inverso a como está escrito el libreto. Kierkegaard insiste en el desarrollo de la investigación que Sócrates es la nada con la que, sin embargo, hay que comenzar. Detengámonos en esta sentencia un momento. Sócrates, como se sabe, no escribió nada. Sócrates no es un autor, es un personaje escrito por múltiples plumas. Está basado en una existencia real de la que se extrae por vez primera la figura del ironista. Por otro lado, Kierkegaard es el autor del concepto de ironía y quien además escribe haciendo de sí mismo una multiplicidad de personajes, de heterónimos. Digamos que, aprendida la lección, Kierkegaard es el anverso de Sócrates. El primero es la nada del comienzo, el segundo, la nada del exceso. Kierkegaard encarna otra forma de la nada en heterónimos en escritura que no pueden comprender sus entrelíneas y sin embargo las contienen. Sócrates, como el silencio existencial y exceso de modulaciones en la escritura que no alcanzan a conformarlo. Kierkegaard, la multitud autoinfringida, una multiplicidad de puntos de vista en la que el heterónimo del filósofo discute con el editor y el del teólogo. La proliferación de la existencia que por exceso esconde su secreto. En el caso del danés, el antecedente de Hegel es muy importante, pues aunque no logra por su rechazo de la ironía dar cuenta de la importancia en la inflexión histórica, acentuó su característica más importante. Pero el hecho de que Hegel fijase su mirada en ese modo en la forma de la ironía que le fue más próxima, perjudicó naturalmente su percepción del concepto. A veces no se obtiene ninguna explicación, por el contrario, lo que Schlegel obtiene es una reprimenda. Hegel ha pasado por alto la verdad de la ironía
al preferirse de manera unilateral a la ironía post-fichtiana, y que al identificar esta con la ironía en general, ha hecho que la ironía salga perjudicada. La clave crítica que hace Kierkegaard a Hegel es que no trató la ironía de manera conceptual y no fue capaz de ver la validez histórica universal de la ironía. La disociación moderna con la clásica se muestra claramente cuando el mismo corpus del sistema hegeliano, el tratamiento de esta, no alcanza su conciencia histórica. En la filosofía del arte no engarza la actualización de lo que ella significa en el pensamiento clásico y su diferencia. En primer lugar, es preciso tratar con la concepción hegeliana de Sócrates, y lo que inquieta al filósofo danés es la dificultad inherente a la provisión de un saber acerca de lo fenoménico en la existencia de Sócrates. No es algo que inquiete a Hegel. Justamente el hecho de que no se detenga en las minucias y en la concepción que tenemos de Sócrates por algo que pasa en la escritura es una falta de sagacidad en Hegel. El filósofo del saber absoluto no se detiene a preguntar qué es Sócrates, a qué nos referimos con la ironía, y analiza las plumas de contemplación que tratan con la construcción de la ironía como aspecto fundamental del método desarrollado. Kierkegaard reprocha que el análisis del método platónico se centra mayoritariamente en un diálogo y no precisa por qué lo elige entre todos los demás. Todo esto aunado a no mencionar ni por asomo el ejercicio de Schleiermacher de ordenar los diálogos de Platón en aspectos sistemáticos de la filosofía. Todos esos esfuerzos son vanos para Hegel, y una vez que los fenómenos están listos para el desfile, tanta es su prisa y tanta la importancia que da a su puesto de comandante general de la historia universal, que no tiene tiempo más que para deslizar sobre ellos su monárquica mirada. Esta prisa por tratar con el problema de la existencia de Sócrates pasa por alto por Hegel. Esta prisa por tratar con el problema de la existencia de Sócrates, pasada por alto por Hegel, implica que el concepto de ironía se puede considerar de manera personalizada como un rasgo del habitante de Atenas en un momento determinado. El riesgo de no ver a la ironía una constante en los rasgos que desarrollan tanto Jenofonte, Aristóteles, Platón y los textos doxásticos de Diógenes, o las recopilaciones hechas por las plumas de romanas, implica un tratamiento superficial del problema. Todavía más allá, Kierkegaard plantea otra pregunta que se desprende de la revisión del enfoque socrático de Hegel.
¿En qué sentido es Sócrates el fundador de la moral? ¿Es la moralización a cargo de Sócrates aquella en la que hace pensar a los habitantes de la polis sus prácticas o debates cotidianos con una orientación universal a preguntarse por lo justo, lo bueno y lo bello? ¿Hasta qué punto dicha práctica se encuentra acompañada por el aspecto de la ironía que implica el carácter de extrañamiento frente a aquello que está siendo cuestionado? De esta manera, lo que Hegel observa, según el danés, es la figura de Sócrates como negatividad que opera vinculando el campo de la acción de los individuos con orientaciones generales. Este proceder respecto a la figura de Sócrates es en donde se comienza a vislumbrar la contradicción en el tratamiento hegeliano. Por un lado, es llamado fundador de la moral por su relación con la polis. Por otro, la ironía es la representación de la enfermedad, la decadencia de la polis en su lejanía, de lo que un alma bella aporta. Sócrates negó el Estado, pero no retornó al Estado bajo la forma superior de aquello en lo que él afirmaría la infinidad que él mismo negativamente exigía. Vemos que Sócrates entonces bien puede ser llamado el fundador de la moral en el sentido en que Hegel lo toma, y que aunque así su posición puede haber sido la de la ironía. Al sujeto moral, por ejemplo, negativamente libre, le corresponde el bien en tanto que tarea cuando éste es concebido como lo infinitamente negativo. El sujeto moral no puede jamás realizar el bien. Solo el sujeto moral positivamente libre puede alcanzar el bien como lo infinitamente positivo, como su tarea, y realizarlo. Repetimos este párrafo. Al sujeto moral, por ejemplo, negativamente libre, le corresponde el bien en tanto que tarea cuando éste es concebido como lo infinitamente negativo. El sujeto moral no puede jamás realizar el bien. Solo el sujeto moral positivamente libre puede alcanzar el bien como lo infinitamente positivo, como su tarea, y realizarlo. Si se retiene la determinación tan a menudo enfatizada por Hegel, según la cual la ironía no toma nada en serio, esta puede aplicarse también al sujeto negativamente libre. De hecho, este no toma en serio las virtudes que practica. Este es el punto en el que Hegel unilateralmente concentra su concepción de Sócrates. Mostrar a Sócrates como el fundador de una moral. Lo que quiere asignarle es la idea de bien, pero entonces se pone en un aprieto al tener que mostrar cómo Sócrates concibió el bien. Sócrates
como existencia inefable, como fenómeno o personaje conceptual de sus contemporáneos o como metonimia platónica, es escurridizo, poniendo con ello de relieve que la no escritura propia de la configuración de sentido de sus contemporáneos forman parte de la negatividad propia de la ironía. Existe una relación crítica entre el individuo y el Estado en la que la vida particular se resiste a su denominación y la intercambia por otra, a la que llamará ironía dominada. Pocas veces este dominio es posible. Esta es señalada por Hegel, pero llevada al extremo del límite por Kierkegaard. En todo caso, esa contradicción vislumbrada a través de la ironía en la figura de Sócrates no es trágica. Esa muerte implica la ironía del mundo, pero el pensador danés insistirá en plantear la relación del ironista con la muerte y acentuar que no es la misma que tiene el héroe trágico. La muerte tiene otro sentido para el héroe trágico. Logra su validez en la existencia finita y en la contradicción con algo más que la sobrepasa. Las leyes de los hombres, el Estado y algo sin ley, donde no hay dominio de formas de gobierno, el destino o la providencia antigua. En el caso de Sócrates, no hay sentido de la muerte porque la ironía ya lo ha instalado fuera de las leyes y resoluciones antes del juicio al que es sometido. Es justo recordar las últimas palabras de la Apología de Sócrates de Platón al plantearse que no se sabe qué es la muerte y que en dado caso de que no sea nada o un sueño o un viaje de diálogos con los que ya han muerto, no es un mal que se le pueda imponer. Ya es hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. Quien de nosotros se dirige a una situación mejor es oculto para todos, excepto para el Dios. Aquí no hay tragedia, sino alguien que es capaz de ver de frente al vacío, de lo que no sabe cosa alguna, como el propio oráculo había pronunciado sobre el destino del filósofo griego. Aquí haremos una pausa. Continuaremos con el título Ironía después del efecto Fichte.